personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de Cara al Catecismo. Esta noche, como hemos venido trabajando las 2 semanas anteriores, quisimos dedicar también este programa a esta serie de preparación en esta época bendita de la Cuaresma, en la que los católicos utilizamos estos días para prepararnos, para hacer un muy buen examen de conciencia, para hacer un balance de lo que ha pasado en nuestra vida, de lo que está pasando, en qué nivel de conversión estamos, cómo queremos llegar a la Semana Santa, al encuentro con Cristo, con ese Cristo que muere en la cruz. Y esta noche, por eso, hemos querido seguir adelantando este tema y vamos a tocar el tema de la confesión. La confesión es un sacramento de sanación. Es un sacramento importantísimo que nos acerca a Cristo y que, entre otras cosas, nos alivia, nos sana, nos renueva, nos repara. Pero tristemente, a veces no sabemos confesarnos, o no sabemos qué confesar, o no sabemos cómo hacerlo. Así que todas estas preguntitas las estaremos dilucidando a lo largo de este programa. Para tratar este tema, he invitado esta noche a alguien muy especial, a alguien muy querido. Ella es María Eugenia de Arango, conocida por ustedes, ya que nos ha acompañado en algunos programas aquí, de Cara al Catecismo, y bueno, es una de las fundadoras del Movimiento Nacional de Laicos Oremos por Colombia, y es una persona que he querido invitar esta noche porque es muy profunda en el tema de la confesión, en el tema del pecado, y es muy profunda también en el tema de la sanación, y son tópicos que quiero abordar esta noche. María Eugenia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Oscar, gracias por invitarme. No, a ti, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ir entrando en materia, María Eugenia. Inicialmente, mis queridos amigos, para poder entender un poco de lo que estamos hablando, podemos decir que los sacramentos se dividen en 3 grandes grupos: los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos de orden especial. Dentro de los sacramentos de sanación, que es lo que nos ocupa esta noche, encontramos el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación y el sacramento que nosotros vemos como unción de los enfermos. Esos 2 hacen parte del grupo de sacramentos que llamamos de sanación. Y mi primera pregunta, María Eugenia, está enfocada con este tema. Porque es bueno que cuando acudimos al confesionario sepamos a qué vamos y qué es lo que ganamos en el confesionario, qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que de pronto compartir con nuestras televidentes y con nuestros televidentes es una pregunta esencial. ¿Por qué la confesión? ¿Por qué el sacramento de la reconciliación, como también la Iglesia le llama, o sacramento de penitencia, es un sacramento de sanación? Porque cuando uno le hablan de sanación, uno piensa en enfermedad. ¿Por qué es un sacramento de sanación? Pues, Oscar, tú lo acabas de decir, porque somos enfermos y estamos heridos. Y así como cuando estamos enfermos del cuerpo físico, buscamos el médico, el alma también tiene heridas y también está enferma. Nosotros heredamos, digamos, desde la caída de nuestros primeros padres, una herida muy grande. Nuestro corazón se dividió y nuestro corazón es un corazón herido. Entonces necesitamos la sanación de Dios. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos la sanación de Dios, mi querida María Eugenia, estamos hablando de que definitivamente necesitamos que Dios venga como esa gran medicina maravillosa que es a inyectarnos esa sanación, por así decirlo de alguna manera. Alguna vez en un grupo de oración hablábamos que Dios, con todo respeto por Dios, era como esa aspirina que venía a aliviar nuestras enfermedades. Es la fuerza, es la vida, es la salud, lo es todo, ¿no? Malaquías habla también de esa salud que trae
en sus rayos, esos rayos benditos de salud, de sanación. Pero, ¿por qué sanarnos? ¿Hay una tendencia en nosotros que marca la necesidad de Dios de querer sanarnos? Efectivamente, Oscar. Primero quisiera decir que el sacramento de la confesión es un sacramento importantísimo para restaurarnos, para restaurar la intimidad del ser humano. Pero, ¿y por qué? Y hay mucha confusión respecto al sacramento de la confesión. Pero a mí sí me gustaría, porque yo no puedo entender el sacramento de la confesión si no comprendo el amor de Dios por nosotros. Muchas veces creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios acercándonos al confesionario, pero resulta que eso es totalmente contrario. Entonces, echemos una rápida mirada a por qué es importante el sacramento de la confesión y su origen. Entonces, echemos una rápida mirada a qué pasó en los comienzos de la humanidad. Dios creó el universo, hizo toda la creación, y en el sexto día creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero ¿qué había pasado antes de haber creado al hombre? Dios primero creó a los seres espirituales, que se llaman los ángeles, y algunos de ellos se rebelaron y no quisieron colaborar con Dios en la construcción del reino de Dios. Se separaron del amor. Por lo tanto, el mal ya existía antes de que el hombre fuera creado. ¿Por qué Dios les dijo a los primeros padres no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? Porque Dios sabía, el mal ya existía y Él quiso prevenir al hombre de no caer en la tentación. La tentación ya era un hecho que iba a suceder. Entonces, el hombre, Adán y Eva, no necesitaban conocer el mal. La ciencia del bien y del mal eran plenos, estaban en un estado perfecto. No les faltaba nada, gozaban de todo el privilegio del amor de Dios, por una forma de decirlo. Ellos no necesitaban comer el mal. ¿Cómo fue la tentación? Que fue cómo se tentó a Eva. Cuando la serpiente le dice, Dios no quiere evitar que ustedes conozcan la ciencia del bien y del mal, porque serán como dioses. Esa era una realidad ahí. ¿Qué pasó? La ciencia del bien y del mal, cuando Eva cayó, conoció el mal. En ese instante se sucedió que el corazón humano, que estaba pleno de Dios, Dios salió y entró como en la oscuridad, digamos. Salió de la luz y del amor y entró en la oscuridad, la caída. Entonces, ¿podemos decir que en ese momento el hombre enfermó? En ese momento, claro, se formó una herida. La tentación y la caída trajeron una herida que todos llevamos en el alma. Entonces, la sanación, para entender, digamos, la pregunta que haces de por qué la confesión es un sacramento de sanación, tenemos que entender el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En el corazón del hombre estaba Dios. Al salir Dios, el corazón quedó lleno del yo, del ego, del hombre quedó a su deriva, a su propio yo. Y por eso en ese momento empezaron a surgir todas las justificaciones, la inculpación y todo ese tema, digamos. Esas son consecuencias de la caída y del alejamiento de Dios. Entonces existe una herida que la heredamos todos. Esa es la consecuencia. Que es lo que nosotros conocemos como el pecado original. Que tiene esas consecuencias. Generó esa herida que toda la humanidad, todos los seres humanos la heredamos, la herida. Ok, entonces, tenemos esa herida, tenemos esa enfermedad, digamos, esa herida que está ahí, ¿cierto? Sí. Que es lo que conocemos como el pecado original. Sí. Ahora bien, ese pecado o esa tendencia a esa situación ha sido heredada y nos ha llegado a nosotros en herencia, ¿no es cierto? Así es. Tenemos una tendencia al pecado, una tendencia a la concupiscencia, ¿cierto? Así es. Por eso somos sujetos de caer, propensos a caer en el pecado, o sea, a generar esta herida u otras heridas que
se ramifican de esta gran herida principal, que es por lo que estoy entendiendo y es para que ilustración de nuestros queridos televidentes. Muy bien, ahora te hago la siguiente pregunta. Todos tenemos esa tendencia, todos tenemos esa inclinación al pecado. Así es. ¿Cierto? Muy bien. Pero antes de que un pecado o que la persona caiga en pecado, hay un preámbulo que es la tentación. Y lo digo para que nuestros televidentes puedan tener claro, puedan aprender a diferenciar entre lo que es tentación y lo que es pecado para poder prepararse a acudir al confesionario. Es que muchas veces creemos, vamos a acusarnos en la confesión de una tentación y tal vez esa tentación no era un pecado. Entonces, ¿cómo opera esto, María Eugenia? Pues Oscar, el mal entró en el corazón del hombre. Esa fue la gran tragedia de la humanidad. Al salir Dios, el mal entra. Y el mismo Jesús nos dice que el mal sale de adentro. Él no lo dice después. Entonces, quedamos con esa, de ahí vienen las tendencias y la inclinación al pecado. Porque se sembró, se puede decir, se sembró la semilla del mal y del pecado en el corazón del hombre. Entonces, desde ese momento, nuestra inclinación, quedamos a merced de nuestras pasiones, digamos, del yo. Esos pecados, o ese pecado, digamos, desde antiguo, los griegos, los filósofos griegos, fueron los que catalogaron, digamos, esas debilidades humanas, que no les dieron el nombre de pecado en ese momento, sino nuestras tendencias en lo que hoy se llama como los 7 pecados capitales, que son el origen de todos los demás pecados. Están agrupados, digamos, en 7 pecados capitales, y esa es la herencia, digamos, que todos llevamos, y ese es el peligro que tenemos de nosotros ceder a la tentación. Igual que le pasó a los primeros padres, el mal existía y la tentación ya existía. Porque, ¿qué es la tentación? La tentación es la guerra, digamos, el combate, la batalla espiritual que se creó en ese momento de los ángeles caídos, demonios, de luchar contra el reino de Dios y contra su criatura, la obra maestra de Dios que somos nosotros, porque somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que fuimos creados, venimos del amor y estamos llamados al amor. Ya, te voy a hacer un pequeño paréntesis, me parece muy interesante lo que estamos tocando, pero bueno, en este programa nos gusta darle paso a nuestros televidentes. Tenemos una llamada desde Túquerres, Nariño. Liliana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer saludarlos y estar con ustedes. Pues el placer es totalmente nuestro, Liliana. Un abrazo allá en Túquerres a todos nuestros queridos hermanos. ¿Qué nos quieres compartir esta noche? Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque realmente la programación es excelente. Desde acá los estamos escuchando, los acompañamos todas las noches y todos los días en el rezo del Santo Rosario y en todos los programas que tiene Teleamiga. Muy querida Liliana, lo hacemos con mucho cariño. Gracias. Para participar también del tema de este momento que es la confesión, me parece que es un tema muy importante, ya que actualmente los jóvenes y nuestras señoritas se encuentran un poco desenfocados del tema religioso. Y qué importante que en Teleamiga nos hagan comprender los aspectos que tienen que ver con nuestra vida religiosa y con el temor de Dios. Me gustaría que me aclare un poquito acerca de la diferencia entre lo que es la tentación y el pecado. Y los felicito mucho por el programa y me gustaría enviar un saludo a mi abuelita, Licia Vaca de Mera, y a Ernesto Luis Mera Moscoso, que cumplieron 71 años de vida matrimonial. Gracias. Bueno, Liliana, pues qué bendición, qué bendición. María Eugenia, tenemos la misma inquietud. Y Liliana en Túquerres nos comenta lo mismo. Específicamente, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes sobre lo que es la diferencia entre tentación y pecado? Porque bien podemos decir que, como un poco de preámbulo a lo que tú nos vas a comentar, que no toda tentación es pecado, pero todo pecado viene de una tentación.
Entonces, ¿cómo podemos explicarle eso a nuestros televidentes, María Eugenia? Pues sí, la tentación siempre estará, siempre acompañará al hombre la tentación, porque ese es el deseo del enemigo, digamos, del demonio, de hacer caer y separar al hombre de Dios, y separar al hombre del amor. Eso es, entonces siempre va a estar la tentación. La tentación es llevar al hombre a no cumplir lo que Dios quiere para que el hombre se salve y tenga la plenitud eterna de estar salvado con Él, la plenitud del cielo. Entonces, esa es la tentación. ¿Cómo nos tienta? Perdóname un segundo. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a explicar a la gente cómo nos tienta y cómo esa tentación puede convertirse en pecado. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en De Cara al Catecismo. Estábamos hablando de la tentación y su relación con el pecado. Ahora, María Eugenia, para continuar respondiendo la pregunta de nuestra querida oyente, ¿cómo hacemos para combatir esa tentación y no caer en la tentación que muy seguramente nos va a llevar al pecado? ¿Dónde está esa relación? Bueno, yo haría una sugerencia. Me parece muy importante volver a conocer los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de Dios no son imposición de Dios. Dios no impone nada. Dios es puro amor. Entonces lo que Él nos da es simplemente un camino para ser plenos, felices y poder vivir en paz y gozar de su amor. Para eso nos creó Dios. Entonces los mandamientos, primero que todo, debemos conocer los mandamientos, porque si no los conocemos, estamos en un gran peligro de caer en la tentación. Si no conocemos que matar es malo o robar es malo, vamos a cometer abortos, vamos a criticar, a acabar con la fama del prójimo, todo eso, porque no sabemos que eso, si no lo revisamos bajo la luz de los mandamientos, nos perdemos del camino, digamos, es un camino. Otra sugerencia es conocer los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales de los cuales se derivan todos los demás pecados? Y conocerme a mí mismo, porque yo llevo unas tendencias. Entonces, si yo soy de mal genio, pues seguramente mis raíces de ese mal genio vienen del pecado capital de la ira, que he heredado, digamos, seguramente de mis antepasados. Te hago un paréntesis para ir ilustrando a nuestros televidentes. Quiere decir que la persona que llega al confesionario hoy y dice: padre, acúsome de que estoy de mal genio y peleé con mi socio, y a los 15 días vuelve y ya el protagonista no es el socio sino la mamá, y a los 20 días es la hermana, y siempre está acusándose de que está de mal genio o ha peleado con 50 personas. Va y se confiesa de eso, pero en realidad entonces lo que tú nos estás diciendo es que esta persona debería tener un análisis tan profundo que lo que no tiene que confesar no es que se está peleando con todas las personas, sino que tiene un problema de ira, que es un pecado capital, un demonio capital, y que probablemente allí vive la raíz de sus problemas. Exactamente. Entonces hay que coger el mal por la raíz, como dices tú. Entonces hay que ir al pecado capital de la ira y con la gracia de Dios y con la confesión, ir pidiéndole a Dios la gracia, porque nosotros solos no podemos redimirnos de la tendencia ni de la concupiscencia del pecado. Es a través de Cristo, que Él fue el que recogió todo el pecado y murió en la cruz por nosotros. Entonces, Cristo es el que nos redime. Tenemos que pedirle a Él la gracia para poder luchar contra la tentación del pecado de la ira, por ejemplo. ¿Cuándo la persona cayó en el pecado y dejó de ser la tentación de la ira? Simplemente cuando se dejó llevar por la ira,
cuando se hizo daño a sí mismo y le hizo daño a otro ser humano. O sea, cuando hirió a otra persona por su pecado, cuando inclusive el pecado de la ira puede llevar a matar a una persona, puede llevar a otros pecados, porque eso es lo que sucede con los pecados capitales, no vienen solos y siempre vienen acompañados o llevan a otros pecados. Entonces, conocerlos es muy importante, confesarlos, porque nos lleva al conocimiento del ser y al querer cambiar. Es decir, Dios solo nos pide el deseo de querer cambiar y Él hace el resto. Dios es el que sana, Dios es el que da la gracia para luchar contra eso. Bien, podemos decir que el problema serio es cuando entramos en un diálogo con la tentación. Claro, ese es el origen del problema, que fue lo que le pasó a Eva. ¿Por qué cayó Eva? El diálogo de Dios, y les recomiendo a los televidentes que oigan esto, leer esos 3 primeros capítulos del Génesis, porque ¿qué dijo Dios? Dios les dijo a Adán y Eva: podéis comer de todos los frutos de los árboles del jardín. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Le hace esta pregunta: ¿por qué Dios les dijo que no pueden comer de ninguno? La palabra ninguno fue como engañó a Eva. Entonces ella, por corregir el engaño, entró en el diálogo y dijo: podemos comer de todos, y todo pues lo que siguió en ese diálogo, y ahí ya se entabló el diálogo, porque ya dio pie a que la serpiente o tentación le contestara y la fuera seduciendo hasta que cayó. Entrar en el diálogo con la tentación es casi haber caído. Así es. Bueno, tenemos una llamadita de, creo que Lituango, Antioquia. Alba, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Alba, feliz de poder escucharte. ¿Cómo te ha ido? Ay, pues bien, gracias a Dios, de aquí bregando hasta que siempre pude. Ah, qué bueno. Te voy a pedir el favor que le bajes el volumen a tu televisor y nos escuches únicamente por la bocina para que podamos tener una mejor comunicación, Alba. Ya, doctor, ya. Oye, yo quiero, pues, a mí me gusta mucho el programa, incluso estoy muy triste porque creo que nos van a cambiar los canales, y aquí donde yo vivo creo que no va a entrar, bueno, en fin. Yo le pido mucho a mi Dios que no sé, sí, vamos a ver. Vea, mi pregunta es, por ejemplo, yo soy una persona que voy a misa pues todos los días, vivo muy encomendada al Señor, yo tuve un problema de alcoholismo, ya llevo 38 meses, los cumplo mañana, gracias a Dios, de no volver a, pues que no volví a tomar eso, pero vivo muy triste porque a pesar de que vivo rezando, yo voy a misa, vuelvo y le repito. Tengo días que amanezco feliz y con Dios en mi corazón, y al otro día como que decaigo por completo. Entonces me imagino que ¿qué será? ¿Falta de fe? Bueno, Alba, tu pregunta es bastante interesante porque está relacionada también con tu problema de alcoholismo. Esta noche creo que Dios te va a poder responder muy bien, porque no solo María Eugenia, nuestra invitada, es una experta en este tema de la confesión, sino que además es una experta en temas de adicciones y tiene su especialización, una especialización clínica en el tema de alcoholismo. Entonces, creo que María Eugenia te va a poder ayudar muy bien en su respuesta. María Eugenia, concretamente, ¿qué le podemos decir a Alba? Porque te está mezclando 2 especialidades tuyas, entonces, ¿qué le podemos decir? Bueno, Alba, mira, ya el hecho de que tú reconozcas que tienes un problema, llevas bastante ganado. Sí, y tu problema está en dos áreas. Una es un daño físico, es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Y tiene unas consecuencias a nivel también espiritual, indudablemente. Entonces, tú conoces, no sé si conoces tú el programa de Alcohólicos Anónimos, que es una maravilla y encaja muy bien en el tema de la confesión, porque los 5 pasos de
del programa de Alcohólicos Anónimos son exactamente los mismos pasos de la confesión católica, que es un examen de conciencia, conocimiento del ser, contrición de corazón, querer cambiar, examen de conciencia, contrición de corazón, confesar el pecado, la satisfacción de obra, la restitución, digamos, que más adelante vemos. Entonces, yo te recomendaría ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos para que conozcas este maravilloso programa, porque tú vas a poder hacerle frente a tu enfermedad y a las consecuencias de esa enfermedad. Las raíces del alcoholismo están relacionadas con el pecado de la gula, que son todo lo que son los excesos, pero eso viene de atrás, entonces es heredado. Entonces es una enfermedad que uno pues la heredó de algún antepasado. ¿Qué te recomiendo yo? Orar por tus antepasados, ir al programa de Alcohólicos Anónimos y empezar a recuperarte con ese milagroso programa espiritual de Alcohólicos Anónimos. Y yo diría que para redondear un poco tu magnífica respuesta también, cuando sienta esa tristeza que Alba nos cuenta, que ese decaimiento, que hay días en que se levanta como triste, en ese momento acudir al confesionario, decirle al Padre, Padre, hoy estoy triste. Es que la confesión no es solamente para que acudamos a pedir perdón cuando hemos cometido una ofensa. La confesión también está hecha para que vayamos y le digamos al Padre, Padre, hoy estoy triste, hoy me siento mal, hoy estoy con decaimiento, hoy no sé qué me pasa, hoy no quiero rezar, hoy no creo. Y confesar eso, porque ahí también actúa Dios y suministra esta sanación, ¿verdad? Sí, mira, en el programa de Alcohólicos Anónimos, parte del programa es tener un padrino con quien compartir esos sentimientos y esos estados de ánimo, y ayuda muchísimo. O sea, cuando tú amanezcas así como lo describes, tú puedes llamar a tu padrino o madrina a cualquier hora del día o de la noche y está para ti. Eso es una maravilla, lo cual muestra la importancia de exteriorizar los sentimientos y las emociones. La diferencia con la confesión es que el poder sanador que es Cristo a través del sacerdote, esa liberación no la puede dar un ser humano, solamente la da Dios. Entonces tú simultáneamente a tu programa, a tener un padrino o madrina en el grupo que te estoy recomendando ir, acércate a la confesión, que va a tener el poder sanador, además y liberador, que es transmitido directamente por Jesucristo a los apóstoles y de los apóstoles a todos los sacerdotes. Son los únicos que tienen el poder de Cristo para sanar, para perdonar y para liberar. Y ahí sería muy bonito una cita bíblica. Así es. Pero tenemos una llamadita. Nos están llamando de Caldas. Luz Marina, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches y Dios los bendiga. Amén, bienvenida. Gracias. Mi inquietud es esta. Uno va y se confiesa, pero uno dice como lo esencial de la falta que uno está cometiendo, pero hay cosas como más profundas, o uno quisiera como decirle al sacerdote como todo en detalles. Uno necesita como ese desahogo y uno no puede hacerlo. Uno apenas hablando como lo superficial de la falta que uno está cometiendo. Yo a veces pienso que sí, como que uno sí queda perdonado del todo y sanado, porque yo he notado que cuando uno se confiesa, uno descansa y ya no le provoca a uno hacer como ya uno se sana de eso. Entonces uno sí queda como sano apenas comentándole al Padre lo muy somero y no profundizando en algo que uno quiere profundizar, porque no puede hacerlo, pues porque hay más gente para confesar. Y otra preguntita para la doctora. Por ejemplo, yo sé que uno hablar de las demás personas es pecado, pero yo quiero una claridad si hay casos en los que uno puede desahogarse de alguna dificultad que uno tenga con una persona sin uno pecar.
Sí, eso es cierto, tocas un tema bien interesante, pero la respuesta te la daremos al regreso. Vamos a una pequeña pausa. No se muevan, ya regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso de cara al catecismo. María Eugenia, habíamos quedado entonces debiéndole a nuestra querida amiga la doble respuesta. ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, ante su pregunta? La primera pregunta es, sí, yo le diría para tu primera pregunta, antes de acercarte al confesionario, debemos hacer un examen de conciencia. Y debemos profundizar nosotros en el pecado que queremos confesar o la situación que nos está sucediendo y profundizar privadamente en oración con Dios. Ahí podemos desnudarnos a nosotros mismos, podemos entrar en nuestro corazón y todo, de tal manera que cuando ya nos acercamos al confesionario, ya la parte importante, que es haber reconocido la falta, reconocido la situación, y haberlo hablado con Dios, lo podemos decir al sacerdote en una forma mucho más breve, más concisa y todo, sin todos los detalles, porque eso sí sería muy difícil para los sacerdotes. Requiere un examen de conciencia antes de la confesión, de eso se trata. Y entonces ya la profundidad, cuando se recibe la absolución, el Señor que conoce todo es el que sana y el que libera y el que perdona. Y frente a la segunda pregunta, ¿cuándo hablar de la persona es pecado o puede hacerlo y cuándo no? Pues yo te diría que depende de cada caso. Porque, por ejemplo, en el caso donde hay alcoholismo en una familia o donde hay violencia o maltrato físico, yo creo que el pecado sería ocultar eso, callar y permitir eso. En cuanto a hablar o denunciar, todo depende de la gravedad y también del daño que se le hace a otra persona. Siempre se debe obrar con caridad, con amor. Siempre debemos amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si a uno no le quisiera que alguna situación, no la debe uno hacer con los demás. Pero si es necesario, porque la situación lo requiere y se le va a hacer un bien a la otra persona, hablando, denunciando un delito o alguna cosa, pues yo creo que es permitido. Y también ahí entra un poquito la recta intención, ¿no? O sea, si la intención es hacer daño, si la intención es meter chismes, si la intención es acabar con esa persona, pues si esa intención es de hacer daño y de acabar, pues estamos en pecado y es mejor abstenerse. Pero si la intención no es esa... siempre debemos tener la rectitud de intención, que es el bien del prójimo. Así es. María Eugenia, quiero saltar un poquito de tema y quisiera tocar otro tópico dentro de la confesión que es muy importante y me parece que es básica que le podamos explicar a nuestros televidentes. Y me refiero al numeral 1451 del Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que hace referencia a la contrición. Y dice, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no querer volver a pecar. Y más adelante, en el 1453 del Catecismo, nos habla de que la contrición también es un don de Dios y debemos pedirlo para que de alguna manera, por el impulso del Espíritu Santo, tengamos dolor de pecar, dolor de ofenderlo. ¿Qué le podemos rápidamente explicar a nuestros televidentes frente a lo que es la contrición, que es tan importante en un proceso? Y tan difícil, porque la parte más difícil es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Esa es la parte más difícil. Ya cuando hemos dado ese paso, lo otro ya es mucho más fácil. Casi es llenar una necesidad que viene inmediatamente después. Pero reconocer que yo soy el que cometí la falta y no el otro, es muy difícil, porque realmente la naturaleza del pecado, que
que llevamos dentro, lo que quiere es que no reconozcamos eso. Entonces es difícil. Yo tenía un amigo, director espiritual, que una vez nos dijo una cosa a un grupo de personas, dijo, si ustedes verdaderamente búsquense un enemigo y pídanles que les diga todos sus defectos, pero páguenle, porque le está haciendo el gran favor. Realmente esa es la parte difícil, el conocimiento del ser. Dado ese paso, ya lo demás viene espontáneamente. O sea, esto quiere decir que cuando tú tienes un buen conocimiento del ser, das el paso y has pedido al Espíritu Santo que te dé el don de la contrición, que te duela realmente pecar, estás en un buen proceso de sanación, obviamente acudiendo al confesionario. Claro, es que sin ese, Dios obra a través de nuestra libertad. Dios no impone y no va a ir en contra de nuestra libertad o de nuestra voluntad. Entonces, nosotros somos los que tenemos que atravesar, caminar ese camino y tenemos que rendirnos, digamos, a lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces ya viene Cristo, ya viene la gracia de Dios en nuestro rescate. Pero ese paso lo tenemos que atravesar nosotros. Bueno, tenemos una llamadita de Armenia. Muy buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Buenas noches. Para darles un saludo a todos ustedes y para felicitarlos por este programa tan importante que hay esta noche y para hacerle una preguntita a la doctora María Eugenia. En mi casa hay mucha violencia intrafamiliar. Tengo un problema con una hija con adicción a la cocaína. Hay un niño pequeño de 10 años que está en medio. Nos agredimos mucho. Esta hija estuvo haciendo un retiro espiritual en Lazos de Amor Mariano. Ella regresó, pero al otro día pues rezamos el rosario 3 veces, ella orando y todo eso, pero esa misma noche ya se estaba preparando ella para ir a drogarse con mentiras. Nos hemos confesado, yo me he confesado, pero a veces siento yo como una revelación, como con Dios. Yo digo, Dios, ella toca la puerta y ya está ahí, pero ¿por qué no podemos salir de eso? Es como, no sé, quisieran que me aconsejara. Sí, te entiendo divinamente lo que estás diciendo y realmente es verdad, uno solo no puede salir de una situación de esas, sí se requiere ayuda. Entonces, primero que yo recomendaría a los familiares y a ti acercarse a un grupo de Al-Anon, que ahí está toda la información que se necesita para aprender a manejar esa situación. Lo segundo es que esto es una enfermedad de familia y es contagiosa, efectivamente. Entonces, para romper ese ciclo, en el caso tuyo, busca la ayuda y la familia se enferma por reacción, es como un juego de ping-pong. El otro grita, yo grito más duro. La otra es la reacción natural y esa tendencia del pecado nos lleva a esa reacción, que no es bueno. Aquí se recomienda es no reaccionar, sino más bien actuar, tomar una decisión concreta y el primer paso sería buscar ayuda. Te recomiendo ir a los grupos de Al-Anon y empezar a ayudarte y a romper el ciclo adictivo de la familia, de esa forma. Y vas a ver que una vez que se dé ese primer paso, lo demás viene, pero hay que dar ese primer paso de buscar la ayuda y Al-Anon es el sitio para que vayas inicialmente. Sí, esta serie de procesos tienen básicamente 2 ingredientes fundamentales. Por un lado es la asistencia de Dios, la ayuda espiritual. La confesión sirve muchísimo, la guía espiritual sirve muchísimo, pero también se necesita el refuerzo de los profesionales, en este caso lo que tú dices de Al-Anon o las entidades especializadas que pueden llevar a esta persona a una desintoxicación y a la familia entera, ¿no? A una desintoxicación. Ahora, indudablemente voy a decir las cosas como son. El mal se aprovecha de estas situaciones. Entonces, nuestra voluntad, que es una voluntad que está lisiada desde la caída de los primeros padres, es una voluntad débil,
pero se enferma en esta situación, porque por querer salir del problema, entonces se hacen cosas y se entrega la voluntad, digamos, en un ciclo adictivo enfermo que no lleva a nada y cada vez el problema es peor. Bueno, tenemos una llamadita. Miguel Ángel, buenas noches, nos está llamando desde el Meta. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Aló, Miguel Ángel? ¿Aló? Bueno, creo que lamentablemente perdimos la llamada de Miguel Ángel. ¿Aló? No, definitivamente perdimos la llamada. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Vamos a ver. Bueno, continuamos aquí en De Cara al Catecismo y quiero iniciar este segmento del programa con una llamadita que tenemos desde Neiva, Huila. Magola, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Oscar. Qué alegría poder saludarlos a usted y a María Eugenia, de parte de Oremos por Colombia. Un saludo con mucho amor para ustedes y toda su familia. Pues Magola, la alegría es nuestra. Escucharte a ti y también un abrazo grande a toda nuestra regional de Oremos por Colombia allí en esta tierra tan hermosa del Huila. ¿Qué nos quieres comentar esta noche, Magola? Bienvenida. Gracias, Oscar. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer en el caso mío, en que uno dice siempre estoy cayendo en el mismo pecado? Es el pecado, diría yo, diario, ¿cierto? Que uno dice por pendejaditas, pero siempre hay una mentira y siempre está en lo mismo y como que es la lucha y no puede uno salir de ahí. Así es, Magola. Eso que tú cuentas es un problema que no solo tienes tú, sino que tenemos muchos. María Eugenia, ¿qué le podemos decir a Magola? Magola, me da mucho gusto oírte. Mira, eso muestra una tendencia. Entonces, mira esa repetición, a cuál de los pecados capitales obedece. Y entonces ve a la raíz de ese pecado a conocer más. Y yo te diría, ora por los antepasados, para romper esa cadena, para liberar. Y también vas a la confesión y no importa que te confieses cuantas veces sea necesario para poder superar eso. Yo una vez me confesé y le dije al sacerdote, al padre, pues es que yo no sé, me siento mal porque siempre me confieso de los mismos pecados. El sacerdote me dijo, ¿y qué quiere? ¿Confesar más pecados? Entonces, la verdad es la verdad, o sea, uno tiene una tendencia que lo lleva a un pecado que puede ser lo que llaman el pecado favorito, que es como ese hábito. Y para romper ese hábito se necesita la gracia. Entonces no importa lo que uno necesite confesarse, cada vez que uno vea que no pudo, pues volver a pedir la gracia hasta que la gracia va superando la tendencia y la sanación llega. Entonces, pero no te asustes de confesarte de los mismos pecados. O sea, sin negar el sacramento de la confesión, que es el perdón de los pecados. Si ya los pecados han sido perdonados, no se debe volver a perdonar. Pero otra cosa es, si yo vuelvo y caigo, soy reincidente. Es diferente, soy un reincidente, entonces sí volver a confesarlo porque es una caída la que tuve y no es que esté negando el perdón del pecado de la confesión. Ahora, también un poco complementando lo que tú dices, María Eugenia, también es importante que tengamos en cuenta que a veces repetimos pecados por lo que tú dices, porque tenemos una tendencia, una enfermedad muy marcada frente a ese pecado, y es cuando tenemos que ir a los pecados capitales, confesar la raíz y empezar a hacer un trabajo de oración, un trabajo de sensibilización, darnos cuenta que la raíz de nuestra enfermedad está en eso y empezar a trabajar allí. Para eso es muy importante el conocimiento del ser. ¿Qué es el conocimiento del ser? Una pequeña estrategia que te lleva a poder ser consciente de tus fortalezas y de tus debilidades. Y rápidamente,
la idea es coger un cuadernito y todos los días en 15 minutos pedir al Espíritu Santo una pequeña oración y escribe qué hiciste bien y qué hiciste mal en el día. Y al cabo de 10, 15 días miras y ahí te vas a dar cuenta de tus tendencias y vas a darte cuenta qué es lo que haces repetitivamente, cuál es la enfermedad que tienes repetitiva. Y allí vas a empezar a trabajar a través de la oración, a través de la confesión, pidiendo a Dios una verdadera contrición, un dolor de corazón por cometer este pecado, y verás que muy pronto esta enfermedad va a ir cediendo, unido un poco a lo que María Eugenia te decía, eso como para complementarlo, mi querida María Eugenia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera hablar de un último concepto, si me lo permites, y es algo que está en el libro de los Números, en el capítulo 5, versículo 5, y nos habla de la restitución, porque es bien importante, me parece que vale la pena que le digamos a nuestros televidentes rápidamente en qué consiste. Y quisiera leer rápidamente lo que dice la palabra al respecto. Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito, confesará el pecado. Miren, esto es Antiguo Testamento y nos hablan de confesión. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor más un quinto. ¿Qué quiere decir esto, María Eugenia? Bueno, primero lo de confesar el pecado es cuando nos acercamos al confesionario, el que es Cristo, nos confesamos es con Cristo, el sacerdote está ahí en persona Christi, representando a Cristo, y Cristo ya sabe todo. Entonces, Cristo no nos dice confiesen para que le digamos a Él algo que Él sabe, esa no es lo que Cristo busca, es que nosotros saquemos de dentro de nosotros mismos el mal que tenemos. Entonces, al expresar, al exteriorizar, al sacarlo de nosotros, Él entra. Él entra. Es lo que Cristo siempre está buscando, poder entrar a nosotros. Y Él es el que nos sana. Entonces, eso es lo que es confesar, la importancia de confesar. Y la restitución quiere decir que hay que reparar. Hay que hacer una reparación. Entonces, si yo robé, por decirlo, pues debo restituir a la persona que le robé de alguna manera. Hay pecados que ya no se van a poder reparar, pero de alguna forma así sea, si la persona ya se murió, bueno, así sea orar por la persona o ayudarle a los descendientes, de alguna forma algo que me devuelva a mí la paz. Así es. Es un poco el caso del ejemplo elemental de la persona que llega y rompe un vidrio en la sala de tu casa. Entonces tú sales con mucho cariño y le dices, yo te perdono, no importa por qué, estabas furioso, fue un accidente, lo que sea, te perdono, estás excusado de tu ofensa, te perdono, pero págame el vidrio. Este caso es lo mismo, hay un perdón del pecado, pero debe haber una restitución, una reparación por tu pecado, que es muy, pero muy importante. Y yo quisiera que nuestros televidentes también tuvieran eso en el corazón, la restitución. Hay que también reparar. Pero lamentablemente, María Eugenia, el tiempo se nos ha acabado. Así que, bueno, unos segunditos para tu conclusión final y para que te despidas de nuestros televidentes. Bueno, yo tal vez lo que quisiera hacer énfasis es que este sacramento de paz, de sanación, de liberación, porque se le pueden dar muchos nombres al sacramento de la confesión, es un regalo de Dios y no le hacemos ningún favor a Dios haciéndolo, sino que el favor es para nosotros y sí es una respuesta de nosotros al amor de Dios, al amor de Cristo que murió en una cruz para recoger toda esta herencia de pecado y todo el pecado que está en mí y en toda la humanidad. Entonces es un bálsamo para Cristo, la confesión y el arrepentimiento y el querer cambiar. Bueno, mis queridos televidentes, hemos llegado al final de este programa de Cara al Catecismo. No nos queremos despedir sin antes extenderles la invitación nuevamente a que nos veamos, Dios mediante, en 8 días, cuando estaremos tocando otro tema de importancia para nosotros los católicos. Llenemos los confesionarios, aprovechemos esta época, preparémonos. El confesionario es la sucursal del cielo,
en este momento, porque allí está Dios perdonando los pecados. Es un pequeño hospital que trae para nosotros un gran beneficio. Son lugares, pequeños hospitales donde se le aplica los primeros auxilios al alma. Así que aprovechemos y realmente acudamos al confesionario y acudamos al llamado del Papa Francisco a llenar los confesionarios. Es por bien nuestro. Bueno, no es más por el momento. Los dejamos con un fuerte abrazo. Un Dios los bendiga y nos vemos aquí dentro de 8 días nuevamente, si Dios lo permite, en De Cara al Catecismo. Muy buenas noches.